Lo sumamos a Hernán Lechner para trasladarle esta pregunta, que es quiénes provocan los aumentos en la cadena de precios. Hernán, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, ¿hay manera de responder fácil esta pregunta? ¿Quiénes provocan los aumentos? Bueno, depende, ustedes lo estaban explicando muy bien, depende cada uno de los productos. Lo que tenés en el caso de las frutas y verduras, además de mucha dispersión, el ejemplo típico es el tomate. ¿Ustedes se acuerdan que hace un par de meses atrás el tomate costaba 250 pesos el kilo? Bueno, eso es porque efectivamente había habido algunos problemas en lo que tenía que ver con el clima, por ejemplo, y en el mercado central te había aumentado de manera sensible. El kilo en el mercado central estaba a 110 pesos, hoy está a 12 pesos. Fíjense el nivel de dispersión que puede haber sujeto a esto. Pero Hernán, a ver, repetí ese ejemplo que das con el tomate porque me parece muy particular. ¿Cuánto estaba antes, cuánto está ahora? ¿Y cuál es la explicación para semejante distorsión de precios? Dos cosas. A ver, el ejemplo. Sí. Para ser preciso, estoy mirando, mientras tanto, en el mes de octubre, en el mercado central, el kilo lo encontrabas a 109 pesos, para ser preciso. En la verdulería a la vuelta de tu casa, quizás costaba hasta 250 pesos. Pero, y hoy bajó a 12 pesos. Bien, de 110 a 12 pesos, el 10%. Pero ¿cuál es la explicación? Bueno, probablemente se hayan cruzado dos cosas en ese momento. Primero, algunas cuestiones de tipo climática y probablemente cuestiones que tienen que ver con estacionalidad. Ahora, no todo explica eso. Miren, en el caso del tomate en particular, a mí me pasó en ese momento, en octubre, que fui al supermercado de la vuelta de mi casa y costaba 200 pesos el kilo. Y fui a la verdulería y costaba 120. Es decir, evidentemente, además de todas estas explicaciones que uno encuentra a lo largo de la cadena de producción y comercialización, también hay avivadas. Es decir, y la verdad que lo que sucede es que cuando hay dispersión, y en la fruta y verdura pasa mucho por estas dos razones que mencionaba antes, en el medio alguno también se aprovecha de esa situación. Es decir, el tomate que estaba comprando yo en la verdulería y en el supermercado era exactamente el mismo. Está bien, Hernán, pero a ver, si coincidimos en que hay en la cadena alguna actitud especuladora, ¿podemos identificar de quién? ¿Qué es el verdulero? ¿Qué es el supermercado? ¿Qué es el de los mercados concentradores, mayoristas? ¿Dónde está la avivada? Bueno, en ese caso en particular, evidentemente era el supermercado. Es decir, yo se lo pregunté específicamente al verdulero porque me llamó la atención. Fue peor aún, mirá, la verdulería, yo soy de San Martín. El supermercado era de la vuelta de mi casa, que es en el centro de San Martín. Y la verdulería, que estaba a 100 pesos, estaba en un barrio muy apartado del centro que se llama Costa Esperanza. Es decir, encima había hasta un costo logístico adicional, si se quiere, porque estaba lejos del mercado concentrador. Lo que me decía es, cuando yo lo compré, ese mismo día, me dice, no, en el mercado ya bajó, pero en el supermercado no lo habían bajado. Claro, eso, ¿se entiende? Sí, eso, Hernán, es cierto. Ahora, cuando vos vas a comprar a la verdulería, te encontrás con que no están publicados los precios. Entonces vos vas a comprar y te encontrás con que pedís, no sé, medio kilo de tomates, un kilo de manzanas, lo que sea, y te hacen un precio global. Y cuando preguntás individualmente, bueno, se genera, ¿no?, la diferencia. Sí, digamos, la verdulería trabaja de alguna manera con cierta o relativa informalidad por esto que vos mencionás, digamos. Y yo diría que tienen un margen de rentabilidad medio global que cierra el mes y listo, digamos. Con lo cual quizás te suben algunas cosas, te bajan otras. Hay cierta dispersión. Es bastante difícil de regular esa cuestión. Vos lo mencionabas bien. En la boca final, en este caso la verdulería, es muy difícil hacerlo. Porque ¿cómo lo haces? En las etapas anteriores. Claro, pero eso vos corregime si me equivoco. En algún momento cuando Guillermo Moreno era el secretario de Comercio Interior, pero que él tenía mucha injerencia, inclusive funcionarios ya dentro del mercado central, en algún momento se quiso blanquear toda la cadena de lo que era la venta, pero solo podían llegar hasta la anterior, que era el flete, o sea, la parte del traslado, pero ya en sí en la verdulería era difícil aplicarlo. Digo, y ahora ya se descontroló todo. Porque vos tenés mucha atomicidad. Imagínate que es difícil controlar a los supermercados, es 100% más difícil
controlar el precio de la verdura. Ahora, esto que vos decís de controlar la cadena hasta la etapa previa no es poco, no es poco. A mí me parece interesante y de hecho yo recuerdo, creo que fue en la gestión de Augusto Costa como secretario de Comercio, un momento donde, no sé si no había sido el tomate, casualmente que estaba por las nubes y que el gobierno planteó la apertura, la importación de tomate, que era medio insólito, pero había sido para correrlos de alguna manera a aquellos que evidentemente estaban remarcando y jugando a la especulación. Claro. Esos mecanismos no lo vas a hacer con la verdulería, porque además la verdulería tampoco se va a llenar de plata. No, se remarque un poco. No, si está claro. Barata, vende más o menos barato. Esta es la cuestión. Pero ¿dónde está? Pero entonces... Claro, o sea, ¿dónde está, Hernán? Porque ¿dónde estaría la solución para empezar a buscar que esos productos, que son los más saludables dentro de la canasta, no tengan este nivel de dispersión y tan caros en los precios que no son accesibles? O sea, el que tiene la tarjeta alimentar, mira, vamos a lo básico, el que tiene la tarjeta alimentar, primero, verdulerías que están en negro no pueden acceder a comprar frutas y verduras. Ya desde ahí ya tenés un problema enorme. Hoy, a ver, ahí... En ese caso en particular, lo que vos tenés que trabajar es que tengan el postnet y que garanticen esa compra, porque hoy es obligatorio el postnet, no deberían no tenerlo. Eso le garantiza la devolución del IVA, por ejemplo, al beneficiario, al jubilado, al beneficiario de la jubilación, etcétera, etcétera, y que pueda usar la tarjeta alimentar, básicamente, para esa cuestión. Hernán, eso no pasa. Eso no sucede. Porque blanquean ahí la compra. Ahí estamos diciendo que no. Lo marcábamos con Walter, es decir, toda esa parte de la cadena, que es la más chica, y esto no es caerle a las verdulerías, pero es marcar una realidad. Funciona, digamos, de una manera completamente irregular. Vos vas, comprás el kilo de verdura, el kilo de fruta, te das la plata y te dan un ticket a mano. O sea... Eso hay que corregirlo. Me parece que hay que, de alguna manera, sin sacrificar a la verdulería, pero hay que corregir esa cuestión, sobre todo porque el que digamos, el eslabón más débil finalmente es el consumidor. Claro. Hay verdulerías y verdulerías. Segunda cuestión, algo que vos decías, Facundo, recién, que me parece bien importante, es la cuestión de la distribución. Es decir, el mercado central, ¿por qué es más barato? Y porque llegan todos los productores. Si vos tuvieses varios mercados centrales y probablemente bajes el costo de distribución, que en productos relativamente baratos, como son las frutas y verduras, terminan siendo significativos. Vos decís, Hernán, el flagelo de los intermediarios sobre intermediarios. Ahora, ya se intentó esta idea de poner mercados centrales en los barrios y no anduvo, o por lo menos no prosperó. Más o menos. Incluso en la gestión de Cambiemos se sostuvo el mercado en tu barrio, creo que claro, el mercado en tu barrio creo que se llamaba. Y que evidentemente es un mecanismo, no todo, yo no voy a comprar ahí, honestamente, hago las compras y no compro ahí porque mis horarios son raros, qué sé yo, entonces no puedo ir a comprar a la mañana, pero hay buena parte de la sociedad que tal vez sí lo puede hacer y que creo que en la medida que vos acerques el productor al consumidor, tenés dos ventajas, no solo la cuestión del precio, sino que le das margen al productor para que no le comen la rentabilidad, porque en la cadena esa, paradójicamente, el que está en el medio tiene más poder que el consumidor y que el productor. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, a los Quinteros de La Plata, que le pagan 2 mangos y les cuesta producir. Bueno, si el Quintero de La Plata vende él directamente en la feria, ese margen también se lo queda. Por eso, me parece... Sí. Déjame, Hernán, pasar de la fruta y la verdura, que más o menos creo que ya lo desarrollamos, al precio de la leche. Sí, creo que en algún momento, quizás mañana, podamos tocar el tema de la indumentaria. Vení, Walter, ¿cómo se compone el precio de la leche? Agarramos una... quédate, Hernán, por supuesto, y ahora te damos el desafío de explicarlo. Agarrás 1 litro de leche, ¿cómo se conforma el precio? Bueno, ahí se distribuye entre un 30,2 para el tambo, que son los productores, ese es el proceso. Después tenemos directamente un 27,4, porque es el segundo paso, que es la industria. Esto es pasteurización, incluye también en la industria el envasado. Vos sabés, por ejemplo, que hay solo una fábrica de sachet, porque, digamos, los costos no cierran y lo que dicen sectores que con el tema de los precios congelados no pueden cerrar a los precios que le exigen. Entonces, la industria que tiene que ver con la pasteurización, el envasado, incluso la logística, consume un 27,4. Después tenés el comercio, directamente las bocas de expendio
de la leche. Y finalmente el tema impuestos. Acá hay una particularidad. Ahora, siendo un alimento de suma necesidad, ¿está bien, Hernán, esta carga impositiva de cerca del 27%? El problema en esa cadena lo tenés en la industria. Vos tenés una sola empresa que la leche fresca hace el 85%. Exacto. Hace algunos años eran dos una cuencas quedó en el lácteas. camino. Claro, y una se perdió en los últimos años, que fue la de Sancor. Claro. Exacto, Sancor entró en crisis y prácticamente lo que es leche fresca hace muy poquito, vendió sus unidades, creo que hoy hace yogures, se quedó solo con algunas partes y no hace básicamente o casi leche fresca. Ahora, eso está muy concentrado, entonces eso le da mucho manejo y de hecho es un segmento, si ustedes se fijan y se indagan un poco, tiene por ejemplo mucho conflicto con sus trabajadores porque, si no me equivoco, hace como un año que no tienen paritarias actualizadas. Es decir, ni siquiera aumentaron los costos de manera significativa. No, y porque la leche... además, porque además, Hernán, en algún punto, lo que terminó pasando es que el subsidio a los tamberos también fue distorsionando, que es lo que veníamos hablando, todo el proceso. Así que está claro que no hay otra manera de poder resolverlo mientras también el subsidio siga existiendo sin pagar el precio real. Ahora, en esa cadena vos tenés un jugador que le compra a los tamberos. Hay un montón de tamberos. Entonces, este jugador le dice, bueno, yo te compro a tal precio. Y el tambero no tiene mucho margen para pararse de mano y decir, no, pagame más. Sí, bueno, pero de todas maneras, no tiene a ver, quien venderlo. pero Hernán, digo, más allá del análisis general o macro que uno pueda hacer, ¿uno a quién le puede reclamar? Cuando uno ve a los productores, ellos mismos viven quejándose. No. El comercio, son comercio de barrio. Está bien, lo de la industria lo explicaste, no es un dato menor. Insisto con esto. El nivel de carga impositiva que tiene la leche también hace, Walter, que el precio, digamos, se vaya disparando. Obviamente, ahí hay un punto que seguramente Hernán lo va a confirmar, que tiene que ver con ingresos brutos. Hay un puesto distorsivo que es ingresos brutos y que la gente no conoce, siempre hablamos de ganancias, pero ingresos brutos es simplemente un impuesto que suele ser de 3,5% a la actividad comercial. Si vos vendés vasos, digamos, producís un vaso, pagás impuesto a los ingresos brutos. También el que vende, es decir, en el caso de la leche, ingresos brutos está acá. Claro. Pero después lo vuelve a pagar cuando sale de acá. Y lo vuelve a pagar cuando sale del comercio. Es decir, un producto puede pagar varias veces ingresos brutos de acuerdo a la provincia, porque eso es un impuesto provincial. Entonces, si vos aplicás ingresos brutos a un producto varias veces, estás encareciéndolo bastante, me parece. Hernán, breve cierre sobre esto último que decía recién Walter. Respecto de ingresos brutos, igual, por ejemplo, en la producción primaria, la mayoría de las provincias solo tienen eximido o tienen tasas diferenciales. Igual en la leche, además, el IVA también tiene una tasa diferencial. Así que, digamos, yo no veo que el problema esté en los impuestos, aunque siempre es para discutir, está claro. Claro. Pero en este tema en particular me parece que la cadena está más vinculada a la problemática de la industria. Bien. Hernán, gracias. Qué elegante que estás, ¿eh? Seguramente tendrás alguna reunión. Pero él siempre. O te vestís de gala para nosotros, Lercher. No, para ustedes. Muy bien, muy bien. Sarasa. Abajo tiene pijama igual. Shortcito tiene. Gracias, Hernán. Un abrazo grande.